Buenas noches a todos, bienvenidos. En la noche de hoy tenemos el tema de la conferencia que hemos anunciado ya en Face, que es el Demonial Goal. Antes de dar inicio a este tema, queríamos siempre agradecer a algunas personas de forma anónima han querido hacer una ayuda al canal de la transmisión de estas conferencias. Y nuevamente, pues agradecemos infinitamente a las personas que apoyan directa o indirectamente esta labor, que pues de alguna manera entre mi esposa Marisa y mi persona estamos queriendo hacer de forma desinteresada para todos ustedes, los que nos ven tanto en directo como los que después nos ven por internet. Es importante que pues sepan que es una labor de ayuda para todos. Y que también sepan que cuando mandan esta ayuda, créannos que cualquier ayuda que nos hacen llegar va íntegramente a lo que es el desarrollo de estas actividades u otras que también hacemos a la difusión de este conocimiento. Y esta noche queríamos, alguna vez nos lo habían solicitado, hablar el tema, esta cuestión, el problema que hoy en día está cada vez más y más fuerte en nuestra sociedad, el alcoholismo. No lo vamos a tratar como un tema directo hacia esta cuestión. Lo tenemos que ver o lo vamos a intentar visualizar desde el ángulo de un desarrollo interior, ¿no? Por eso el tema se titula El Demonial Goal. Algunos dirán, algunos sí lo conocerán, otros no. Y vamos a ir entrando poco a poco en tema, ¿no? Desafortunadamente, repito, hoy en día el tema del alcoholismo, el tema de lo que es la drogadicción y los vicios que tanto carcomen a la sociedad, no son sino el resultado del estado tan lamentable en que nos encontramos. Hay que encontrar siempre esa búsqueda interior, aunque en muchas ocasiones la vida nos da oportunidades y otras veces nos las quita y no todos son favorecidos. Y claro, a veces los más débiles, no en el sentido físico, sino psicológico, o los que han tenido menos oportunidades de educación, o su medio ambiente que desafortunadamente le haya favorecido a este tipo de vicios, ha ocasionado que entren, podríamos decir, como a un infierno de una vida en la que luego no se sabe salir, ¿no? Y esto es muy desafortunado, es también muy triste que por falta de conocimiento y de voluntad perdón, de las personas no podamos hacer algo al respecto. Alguna vez nos habían invitado a dar conferencias en algunos lugares lejos de esta ciudad, pero no nos fue posible desplazarnos en relación a estos temas. Pero pues bueno, aquí está el tema, esperamos que esto sirva de ayuda, ¿no? Bien, cuando hablamos sobre esta cuestión del alcohol, nosotros nos vamos a referir más como inicio a lo que fue sus orígenes, que luego vamos a entender se desvirtúa. Esto es como hablar del amor y de la pasión, ¿no? Tenemos en cultos antiguos que nos remontamos a las épocas de la Grecia antigua o incluso anteriores, un culto que se mencionaba al dios Dionisio, que era el dios en relación al vino sin fermentar o a la vendimia, ¿no? Y claro, este culto siempre ha estado en la sociedad y pareciera que el vino siempre ha estado entre nosotros. Incluso se habla en la propia Biblia o en la época de Jesús, cuando se menciona en las bodas que haya un buen vino, ¿no? Claro, esto, si no se sabe entender, pues lo vamos a tomar a nuestra conveniencia, ¿no? Ya que el vino
y esto es importante comprenderlo, representa la transmutación de nuestras energías. Y el vino está asociado, vamos a entenderlo según los griegos, a esta deidad Dionisio, que es la que nos otorga ciertas facultades del éxtasis, y esto está en relación al goce bien entendido en el proceso de la alquimia, de la transmutación. Hay que saber beber del vino de la transmutación, pero este vino no es el vino fermentado, es el mosto, el que no tiene alcohol, porque alcohol tiene algol, que ahora veremos, porque el alcohol es una droga muy nefasta, incluso más nefasta que otras drogas que están actualmente prohibidas. Ahora, ¿por qué está autorizado el alcohol? Bueno, ahorita vamos a ir explicando, y bueno, pues nos vamos a ir sorprendiendo de los terribles daños que produce en el organismo, ¿no? Y no importa, porque muchas veces dicen el consumo excesivo produce enfermedades, produce problemas. Mis queridos amigos, el consumo pequeño, mediano o excesivo tiene serias consecuencias en nuestro organismo. Y esto lo tenemos también, la conferencia de hoy queríamos compartirles, porque muchas veces por falta de información vivimos en esa tradición, en esa costumbre, y repito, pero muchas veces por ignorancia, porque la tradición del vino viene del vino no fermentado, del vino sin alcohol, no con alcohol. Las tradiciones, cuando se habla de Jesús, de que en unas bodas se tiene que servir buen vino, se refiere a la transmutación, no al vino fermentado o al vino alcoholizado. Entonces, ¿qué ha sucedido actualmente en la sociedad? Que esto se ha ido transgiversando y se ha perdido el sentido de ese Dionisio que viene a enseñarnos la transmutación, el éxtasis de la transmutación, y se convierte, como luego en la época, esto viene ya desde la época de la Roma antigua, Baco, que es la otra cara de Dionisio, que es ya cuando no sabemos trabajar con la transmutación, viene lo que es las bacanales, de ahí viene el nombre de Baco, bacanales. Acuérdense en la antigua Roma qué es lo que sucedía en estas bacanales: exceso en las cuestiones sexuales, obviamente vino por doquier, exceso en las comidas, porque está muy en relación luego esta cuestión de la comida, que nosotros pues obviamente la traducimos cuando hay un exceso en nuestra comida como la gula, ¿no? Diría, ¿es malo comer? No, todo en su medida. Inclusive nosotros no solamente tenemos que ser moderados en nuestras comidas, sino balanceados. Muchas veces creemos que hacer una dieta es comer poco o comer solo verduras, ¿no? Hay que saber comer todos los alimentos, tanto las carnes, vegetales, pescados, cereales, sobre todo, en una dieta que vamos a decir, se dice como una dieta, pero suena así como que, Dios mío, me vas a quitar los gustos, ¿no? No, simplemente hay que saber moderar y equilibrar. Fíjense que en esto nos damos cuenta que muchas veces, y por ahí viene el problema, nosotros, como decíamos en la antigua época, donde se mencionaba a Baco como el desenfreno, en pequeño es como nuestra pequeña válvula de escape, ¿no? A través de la comida, a través de los pequeños vicios, o de la copa, o del alcohol, intentamos evadirnos de algo, ¿no? Y entonces viene el daño al cuerpo, porque uno daña su cuerpo con los excesos, ¿no? ¿De dónde salen los vicios? Obviamente aquí es donde uno tiene que reflexionar. Hábitos y costumbres. Nuestros hábitos, nuestras costumbres. Decíamos nuevamente,
En las tradiciones antiguas se hablaba del vino y se hablaba de tener siempre en una boda un buen vino. Y entonces nosotros interpretamos que hay que ingerir el vino alcoholizado y que si en una boda no hay un buen vino o un buen licor, no es una buena boda, ¿no? Y eso no más lejos de ser cierto. Esto es una tradición que se malinterpretó. Ahora, ¿por qué vivimos en estos hábitos y costumbres? ¿O quién a veces promueve sus hábitos y costumbres? ¿Qué pasa cuando un pueblo ingiere bebidas embriagantes? Como ahora iremos viendo, ¿no? La verdad es que a lo mejor me faltó una lista más larga de todas las consecuencias, pero vamos a mencionar las más importantes. Se desconectan áreas de nuestro cerebro y se conectan otras áreas más primitivas del cerebro, así lo dicen los neurocientíficos, produciendo un instinto y nos falta la capacidad de razonar. Y esto estoy hablando con pequeñas dosis o dosis grandes. Acuérdense que para matar a una persona la puedes matar con una buena dosis de veneno o todos los días dale un poquito de veneno, muy poquito. No lo va a matar, pero al final de muchos años lo acaba matando. Esto es algo que se sabe en la ciencia. Entonces, poquito. No existe la bebida moderada, mis queridos amigos. El alcohol no existe bebida moderada. El alcohol es veneno. Como ahorita explicaremos médicamente para el cuerpo, es ingerir algo tóxico. Es un veneno directo al cuerpo. No es que lo favorezca. Algunos médicos dicen, no, una copita te ayuda para la digestión. Mis queridos amigos, eso es, podríamos decir, un mito que se ha ido creando o una forma muy discreta de querer supuestamente ingerir o hacer que las personas ingieran un veneno que en pocas dosis al final el cuerpo luego va a solicitar más. Porque el problema del alcohol, si uno tomara lo bueno del vino sin fermentar, estamos completamente de acuerdo. Dicen que es cardiovascular, etcétera, etcétera. Pero ya algunos otros médicos han empezado a desmentir estas otras versiones. Y al final no sabes, bueno, ¿a quién le creo? Bueno, pues yo tomo mi copita, total, ¿cuál es el problema? El problema es, repito, que como iremos viendo, en dosis, aunque sean pequeñas, va haciendo sus efectos. Definitivo, el exceso y el abuso produce un daño incluso mucho más rápido, eso no cabe duda. Incluso desafortunadamente hoy en día en la juventud dice que ocasiona más daño cuando está en crecimiento, que produce pues consecuencias irreparables al cerebro luego de pérdidas o capacidad de retención o de memoria, ¿no? Entre unas y tantas otras cuestiones. Pero esto es lo que a nosotros nos interesa hablar fuera de cualquier código moral, si es bueno, si es malo, cuidado, que esto te va a llevar, que es pecado. No, aquí no estamos hablando de que sea pecado o que sea algo malo porque es un código moral. Aquí estamos hablando de cuestiones médicas y físicas para el cuerpo. Definitivamente, el alcohol es una toxina, es veneno para el cuerpo, sea en pequeñas, medianas o grandes dosis. Esto dicho por la misma ciencia que lo ha estudiado. De hecho, el cuerpo inmediatamente lo rechaza cuando uno ingiere alcohol y uno se siente mal. Pero esta es la primera etapa. Una persona que ya toma pequeñas copitas y no le hace daño, decir, es que ya me acostumbré, no. Lo que pasa es que te has envenenado, te has intoxicado. El cuerpo se intoxica y luego ya no puede reaccionar. Esa es otra de las cuestiones también que tenemos que platicar interesantes. O sea, hay muchos mitos, hay muchas
tradiciones que quizás a lo mejor muchos no les vaya a gustar esta conferencia por lo que tengo que decirles, pero no solamente tiene consecuencias físicas al organismo, sino también psicológicas, porque detrás del alcohol, como titulamos esta conferencia, hay un demonio que se llama alcohol. Interesante, ¿no? Dirán, yo no creo, yo sí creo. Bueno, eso, creer o no creer. Cuando nosotros estamos hablando de cuestiones ya energéticas, hay que entender que incluso han hecho estudios, algunos noruegos, para determinar qué tan dañino es el alcohol frente a otras drogas, como el LSD. Imagínense ustedes, el famoso LSD, que fue la época de los años 60 de la psicodelia, ¿no? Definitivamente nosotros no podríamos estar de acuerdo con ninguna droga, eso está por descontado. Pero ¿saben qué descubrieron? Que el LSD causa menos daño que el alcohol. Y cuando dicen, ay, van a legalizar ciertas drogas, lo cual nosotros tampoco no estamos en completo desacuerdo, pero uno se asusta, ¿no? Pero no se da cuenta que hay una droga en el mercado mucho más dañina, que es el alcohol. Y a nosotros ya se nos ha hecho una costumbre, porque lo vemos en las películas, ¿no? Continuamente en el cine es una copa, en los amigos es una copa, o sea, es casi algo social, que si tú no entras a esa relación, como que te hacen de menos, ¿no? Nosotros tenemos a veces situaciones de que tenemos un vecino y, oiga, vecino, vente aquí, tu copita, tu cerveza. Sí, cómo no, bienvenido, sí, gracias, pero es que yo no tomo. Dicen, a veces aquí se dice así, uy, qué payaso es este. Como que te hacen de menos. Claro, dices, híjole, pues, ¿qué haces, no? Disculpa, pues yo no tomo, ¿no? O sea, yo no voy a una casa ajena a decir lo que debes o no debes de hacer. Pero, definitivamente, nadie nos puede forzar a tomar una droga, ¿no? Yo creo que eso es de cajón, ¿no? Pues, ¿quién? No, pues toma, mira aquí, inyéctate, ¿no? Toma. Qué tonto eres que no lo haces. Discúlpame, pues, tú haz lo que tú quieras con tu cuerpo, pero con mi cuerpo, discúlpame, no, es que no eres macho, porque eso es otro aspecto del alcoholismo, ¿no? Para ser bien macho tienes que tomar tu buena copa, o que no sabes tomar, o los famosos spring breaks que hacen mucho en Estados Unidos, que luego vienen aquí a México a hacer sus algarabías, etcétera, ¿no? Todo eso es una cultura que se está formando y ya lo vemos normal, ¿no? ¿Y por qué, repito, tenemos estos vicios? ¿Por qué? ¿Por qué buscamos el alcohol? ¿Por qué buscamos a lo mejor comer en exceso y otros vicios que puedan existir? O el famoso cigarro. ¿Por qué? ¿Qué nos está faltando? Nadie nos ha educado. Primero, desmitificar esas falsas tradiciones o comprenderlas en su sentido correcto, que es la transmutación. El vino que nos embriaga debe ser el de la transmutación sexual, no el del alcohol, es todo lo contrario. La fornicación, la caída, es el baco o vino embriagante que duerme la conciencia. Esa es el kundartiguador. ¿Por qué se dice que es un demonio? Porque tiene la energía hacia abajo. Esa es la famosa cola del demonio. Uno dice, Dios mío, ¿dónde está el demonio? Hay que hacer una limpia a la casa porque se me metió, seguramente tengo una mala vibra y tengo por ahí algún demonio. Pero señores, el demonio vive, se alimenta y se desarrolla, guste decirlo o no, dentro de cada uno de nosotros a través de nuestros vicios. Así que, pues es bueno a veces hacerse una limpia o un poco de incienso, cosas, está muy bien, crear
un ambiente de armonía, no lo negamos, pero miren, ¿de qué sirve crear ambientes de armonía si el peor enemigo lo llevamos adentro, ¿no? A través muchas veces de estos, nuevamente menciono, de los vicios. ¿Y por qué somos fáciles de ser influenciados con estos vicios? Primero, por ignorancia, porque nadie nos ha explicado realmente qué es esto, así de claro. Segundo, porque es la tradición que todos hacen, y como es Vicente y toda la gente, pues yo, si no lo hago, como que me excluyen de la sociedad, y eso es otro, claro, problema, porque somos hombres políticos, hombres sociales, tenemos que convivir, ¿no? Caemos en los vicios también porque tenemos un vacío. Nadie nos ha enseñado la espiritualidad en su forma trascendente. Porque sí, hay muchas religiones y pues, discúlpeme, luego a lo mejor en algunas religiones hay su copita y otra copita y otra copita, y luego vemos al señor religioso, pues happy, ¿no? Como dirían por ahí, ¿no? Y uno pues lo ve normal y uno dice, pues, ¿qué de malo tiene? Pues es para divertirse, porque no nos sabemos divertir sin tomar, o porque sentimos un vacío también, que mi vida trabajo, y luego llego a la casa, la familia, los hijos, más problemas, pues lo único que estoy pensando es que llegue el fin de semana para irme con los amigos a divertirme un rato, ¿no? Pero eso, ¿por qué? ¿Divertirme en qué sentido? ¿A olvidarme? ¿A evadir mis responsabilidades? ¿Por qué no sé ser feliz en las cosas que hago del diario vivir? O con mi familia, o si tengo hijos, con mis hijos y mi esposa. ¿Por qué tengo que evadirme e irme con otras personas? O al vicio, el que sea. En este caso estamos hablando del problema del alcohol. ¿Por qué? No, hombre, me pegué una divertida, dicen algunos, pero dejó sus responsabilidades, a lo mejor dejó a sus hijos, a lo mejor dejó el hogar, se gastó el dinero que no tenía. ¿Cuántas familias se rompen por este terrible demonio que apresa a tantas personas? Ya cuando llega al exceso, ahí sí decimos el exceso, ¿no? Porque mientras es la copita, parece que no pasa nada, pero ya les vamos a explicar qué es lo que pasa con la copita. La copita social se dice. Total, esa no te hace daño. Pero ¿cuánto daño hace cuando las personas ya caen en las redes fatales de ese demonio alcohol y en ese exceso ya viven en ese descontrol total? Hay que entender una cosa. Este alcohol está regido por un demonio. El demonio luego rige nuestras vidas, en pequeño o en grande, guste o no nos guste verlo. Esto es lo mismo que la transmutación. Una persona que conoce estos estudios y busca un cambio y se pone a transmutar, empieza a romper recurrencias, empieza a romper consecuencias, no solo de esta vida, sino de vidas pasadas. Pero claro, eso no interesa. Hoy en día la sociedad, como estábamos diciendo hace un momento, necesita un elemento de control de masas, o más bien para apaciguar las masas. ¿Qué es lo que pasa a veces aquí en México con la educación? Tristemente, pocos tienen una educación realmente como debería de ser. Y no menospreciamos la inmensa labor que puedan hacer los profesores que hoy en día hacen labor en este país. Pero si bien es cierto, no hay medios, no hay economía para que la educación se desenvuelva para todos en una forma correcta. ¿Qué pasa? Una mente mal educada es una mente fácil de ser utilizada
o manipulada. Pero si además a eso le añadimos, ustedes han visto una persona cuando está tomada, ¿no? No tiene control de sí mismo. Hoy en día pues está muy en relación, desafortunadamente también, las cervezas, el alcohol con los deportes, muy típico, ¿no? Es ir al deporte y las cervezas, las chelas, como dicen aquí, y incluso este negocio de las famosas cubetazos y chelas que aquí en México ahora está muy de moda, está proliferando de una forma asombrosa. ¿Qué hace la gente? Dice, no, es que esto es lo que se vende, pues hay que venderlo. Pero en el fondo, ¿por qué? Porque esa es la cultura que nos han puesto, porque no nos han dado otras opciones. Claro, cuesta educar, cuesta cambiar. ¿Y qué sucede? Esas mentes se vuelven como una pasa. Ustedes tienen que saber, cada vez que ingieren alcohol, la mente se encoge, el cerebro se encoge. Porque ¿de dónde creen que toma agua el organismo? Porque cuando uno ingiere alcohol es una toxina tan letal, hablo letal, que el cuerpo tiene que reaccionar inmediatamente, el hígado, para defenderse, y toma agua de donde más hay, y donde más hay agua, una tercera parte es en el cerebro. Entonces el cerebro dice que se encoge. Entonces tú sigues, te vas a quedar con un cerebro de pasa. Esto es algo así, exagerando la nota, pero al final tu cerebro no vas a tener capacidad de pensar por ti mismo. Mis queridos amigos, los que les gusta tanto los cubetazos, los que les gusta tanto el deporte y su cerveza, su cerebro se está atrofiando y somos muy fáciles de ser utilizados. Luego no vamos a tener la voluntad de decir no a muchas cosas. En una sociedad donde se quiere tomar el control de las masas para que las masas no piensen por sí mismas, dales deporte y dales alcohol, porque se combinan muy bien. Y no estoy en contra de los deportes, porque los deportes son sanos y muy buenos para el cuerpo y para el desarrollo de cualquier actividad. Pero hoy en día parece ser que esa es la tónica. Sí. Si es que el que se sienta a ver el deporte, no a practicarlo. Ah, sí, se sienta a ver el deporte y no a practicarlo, porque sí, luego imagínense, con tantas calorías que consume uno en todo lo que va a ingerir, eso no es deporte. El deporte es el que, pues, ya saben, ya me entienden, ¿verdad? Repito, hago la aclaración para entender que no estamos en contra del deporte. El problema es esa combinación fatal que hoy en día se hace, y que el problema es que cuando uno se intoxica, luego el cuerpo ya lo necesita, y ahí está lo más grave. Por eso les digo que uno empieza con dosis pequeñas hasta que el cuerpo se te intoxica y ya no te has dado cuenta. Y te puedes tomar una copita y ya como que no te hace nada, pero el veneno te está matando por dentro. Eso es algo que no dicen. Esta cuestión del alcohol, como mencionábamos, detrás hay un demonio que es el algol. Está en relación con otro que es apopi, el deseo. Cuando hay esos vacíos, repito, porque sentimos que algo nos falta, somos muy vulnerables. Y es muy fácil que alguien llegue y controle o nos quiera vender la salida fácil para olvidar. Porque eso sí, el alcohol te desinhibe, te hace olvidar. Y parece que en todas las películas, cuando hay un problema, se van al bar. Entonces, la cuestión esta de las películas es muy nociva, y les voy a decir también por qué. He estudiado ya por la cuestión de los neurocientíficos y la neurociencia. El cerebro crea asociación de imágenes y
por debajo, en nuestro subconsciente, crea conexiones de lo que es y de lo que no debe de ser. Y ya nos lo han dicho, nuestras acciones vienen supeditadas por lo que traemos en el subconsciente, y escasamente a veces un 1 o máximo 5% de nuestras acciones diarias conscientes vienen por una voluntad consciente, pero todo lo demás que hacemos son conductas inducidas que se grabaron en nuestro subconsciente. Entonces, al cerebro es muy fácil programarlo a través de una película, creando una asociación de imágenes, y queda eso en el subconsciente. Y luego uno los reproduce en su vida. Y no sabe por qué, y no lo podemos evitar. No lo podemos evitar precisamente por esa falta de voluntad, porque nadie nos ha enseñado cómo ni el por qué hacerlo. Importantísimo, ¿no? Este demonio que estamos mencionando, Algol, que está detrás de ese alcohol, que está manipulando nuestras vidas, tiene un poco de tradición, vamos a mencionarlo. Este nombre viene del árabe y significa la cabeza. Imagínense, Algol significa cabeza de demonio, y es la representación de la que fue lo que era la cabeza, según los mitos griegos, de la Medusa, que Perseo la corta. Y hay una estrella que también se llama Algol, eso también es interesante, y que parpadea. Se decía que esta Medusa, quien la veía con sus ojos, te volvía piedra. Interesante, ¿no? A lo mejor te vuelve piedra los riñones, porque te acaba los riñones o te acaba el hígado, ¿no? Pero bueno, esto es algo ya, un comentario personal, ¿no? Pero lo que les quiero decir, que esta Medusa representa a ese demonio Algol, y una mirada de esta maligna moría convertido en piedra. Y este demonio representa el ojo brillante de Medusa, y obviamente que el nombre indicaba en la antigüedad que ya se conocía esta estrella que brillaba con intensidad variable, que hasta la fecha así es, ¿no? Entonces es como ese hipnotismo. Nos hipnotiza, esa Medusa nos hipnotiza, el Algol tiene el poder de hipnotizarnos. ¿Cuál es la finalidad de Algol? Tomar el control de nuestra vida, tomar el control de la máquina humana, de los 5 centros, imagínense ustedes. Espiritualidad cero, mis queridos amigos. Es decir, tu búsqueda interior la pierdes, te conviertes simplemente en una maquinita, en una máquina que alimenta la tierra, víctima, un hombre máquina, nada más. Entonces, es un poder de seducción terrible para la humanidad este vicio, ¿no? Y esto es usado desafortunadamente hoy en día por los gobiernos, porque creen que lo aceptan. Hay otras drogas que no les interesan. ¿Por qué no les interesaba el LSD? ¿Y si el alcohol? ¿Si el alcohol es peor que el LSD? ¿Por qué? Porque ¿saben qué pasaba con el LSD? Que aunque no es una droga nada recomendable, repito, no estamos promoviéndolas, al contrario, esta hacía que las personas vieran el mundo astral y otras cuestiones que quedaban impactados y decían, este mundo hay algo más, pero claro, lo hacían de la forma equivocada y caían en eso, en lo que fue la época de la psicodelia, donde dijeron, pues yo ya no trabajo, porque todo este mundo es una mentira, es un engaño. Claro, cuando uno abre esas puertas sin conciencia, definitivamente comete también muchos errores. Pero por eso prohibieron el LSD. Si les hubiera interesado, lo hubieran legalizado igual que el alcohol. Sí, el alcohol es 1000 veces más dañino cuando se toma en cantidades excesivas. Entonces, ¿qué está sucediendo, no? Precisamente esto que menciono. Porque hoy en día no se puede acabar con las drogas. Sí, sería muy fácil simplemente dejar de educar que se deje de consumirlas y no habrá mercado de drogas.
pero pareciera que hay un interés detrás de que se consuman drogas, porque detrás de las drogas están las armas, que es el negocio más rentable que incluso las drogas, y de paso tengo controlada y distraída a quienes, a la gente más vulnerable. ¿Quiénes son? Los jóvenes, los niños y los jóvenes, porque son las mentes frescas, nuevas, que tienen una capacidad de reacción, de pensar, de sentir, de hacer un cambio en la sociedad a favor, y los tenemos drogados y alcoholizados. ¿Sí? Sí, da mucha tristeza hoy en día ver cómo a plena luz del día los lugares que venden vino y cerveza están llenos de jóvenes, como si los jóvenes no tuvieran un lugar de cultura donde ir, ¿no? Sí, ya no se promueve la cultura. Aquí en Guadalajara estábamos viendo las noticias, había un fondo de no sé 20 o 30 millones para hacer creo que era algunas cuestiones de la ciudad inteligente para la tecnología, y que al final lo echaron para atrás, y un montón de gente joven con proyectos increíbles, gente muy capaz aquí en Jalisco, diciendo, oigan, ¿y quién no? Pues va para atrás. ¿Por qué? Pareciera que no estamos interesados en la cultura, en el avance, en el progreso social, cultural, etcétera, etcétera. Mucho menos, ni siquiera hablo espiritual, porque hoy en día la espiritualidad se ha vuelto en una religiosidad fanática de cultos que solamente sirven los intereses de bueno y malo, tenernos ahí con miedo. No, mis queridos amigos, la espiritualidad es libertad en el consenso de una madurez intelectiva y emotiva, educado en los 5 centros. Pero eso no se enseña en las escuelas, o en muy pocas quizás. Mejor es dar lo de siempre, el buen partido de fútbol, tu cubeta de chelas, hablar los hombres de mujeres, y las mujeres de ahora también hablar de hombres, y con groserías. Y cuanto más groserías parece que mejor nos llevamos. Y lo único que hacemos es deteriorarnos más y más y más. Mis queridos amigos, esto no es cuestión de lo bueno ni de lo malo. Quien crea que aquí estamos defendiendo algo bueno está muy equivocado, ni tampoco estamos apoyando algo malo. No, mis queridos amigos, aquí se trata de conciencia. Lo bueno y lo malo son una misma moneda con 2 caras. Y mientras eso no lo entendamos, seguiremos viviendo unos en una cara y otros en otra. Nosotros, la gnosis nos enseña un cambio de pensar, actuar y vivir. La gnosis es tu vida misma. Trabaja tu vida. Esto no se trata de fanatismos, de creencias, se trata de que seamos conscientes hasta de las cosas más insignificantes de tu vida, de las cosas que más nos puedan gustar o molestar, cuestionarnos nuestra vida. Pero hemos aceptado estas cuestiones y estas tradiciones y está destruyendo, minando toda nuestra sociedad, nuestra vida, ¿no? ¿Cuáles son las características del alcohol? Voy a mencionarles algunas. Bueno, ya les hemos mencionado que es un veneno tóxico para nuestro cuerpo. En el momento que entra, por pequeña que sea la cantidad, nuestro cuerpo inmediatamente está reaccionando porque es veneno. Es como un pequeño virus. No, es que solo le puse un microscópico virus. No, es que solo falta uno para que te mate. No hace falta que te inyecten un montón de virus. Con uno solo te va a matar. El alcohol es lo mismo, mis queridos amigos. El alcohol, en una pequeña cantidad, el cuerpo inmediatamente lo rechaza. ¿Eso qué te quiere decir? Que no es algo natural que tendríamos que introducir al cuerpo. Luego, ¿qué pasa inmediatamente? Que por eso es tan adictivo, eleva la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea y da esa sensación de relajación que nos inhibe. Como que te relaja aparentemente. Porque ¿qué sucede con el cerebro? Perdemos la coordinación motora y nuestro cerebro activa la parte más, o sea, bloquea la parte conscientiva y activa la parte instintiva.
y afecta la sinapsis del cerebro. ¿Qué es la sinapsis del cerebro? Es la comunicación entre neuronas de todo nuestro sistema nervioso. Imagínense ustedes lo que le estamos haciendo al cuerpo. Y esto, pues, claro, en ese momento nos sentimos, como dicen, Superman, ¿no? Cuando ya estoy un poquito más happy, me siento Superman, que puedo hacer cualquier cosa, cualquier tontería. Pero eso ya lo vemos bien. Y si uno observa la conducta de una persona que está un poco ya embriagada, dices, híjole, qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza da esta cuestión de ver así a las personas, ¿no? Pero, bueno, eso es triste, pero así es, ¿no? Se bloquea la razón y se desinhiben los instintos, como decíamos. Y lo más delicado es que nuestro cuerpo pone a trabajar nuestros riñones como que tuviéramos mucha agua, con lo cual empezamos a ir mucho al baño y nos deshidratamos. Y luego el hígado tiene que reponer el agua perdida y eliminar esa toxina. Y como decíamos, el cerebro luego a la mañana siguiente está encogido. Así es, se encoge el cerebro. ¿Se imaginan hacerle eso al cerebro? Si es el responsable de todo el buen desempeño de nuestro cuerpo y le damos una machaca de tal magnitud. Dice, pues claro, hay que tomar agua para que luego se vaya recuperando. Eso sí es admirable. El cuerpo tiene una capacidad de recuperación asombrosa. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo? Porque esta es la primera etapa. Luego viene la etapa ya de la intoxicación, que es cuando el cuerpo ya no rechaza el alcohol. Es más, te lo pide. Y ahí está el problema, porque entonces te empieza a matar el alcohol. Y aquí no hablo todavía de este demonio alcohol, que es lo que hace, porque en estas cuestiones físicas va alterando también nuestra genética, mis queridos amigos. Altera la genética. E incluso también se dice que una persona alcoholizada, si tiene relaciones, puede luego tener hijos con cierto tipo de problemas. Y aunque no esté alcoholizada, una persona que ya está intoxicada por el alcohol, aunque tenga relaciones sin estar alcoholizado, tiene consecuencias porque su genética, tanto en el hombre como en la mujer, empieza a crear alteraciones que luego se pueden ver reflejados en sus hijos. Y es una cadena que va deviniendo de unos para otros. Pareciera que es un plan maligno para deteriorar a una raza, y aquellos que lo saben astutamente no entran en ese tipo de vicios, pero no ayudan a otros a no entrar, sino manipulan, como el que echa pequeñas dosis de veneno para controlar. Y esa es la famosa, vamos a decir, el control mundial, la élite, algunos dicen, ven, hay mucha literatura al respecto, ¿no? Miren, algunos dicen que son los alienígenas, que no sé qué. Nosotros nos bastamos a nosotros mismos para destruirnos, así que no les estén echando la culpa a los que vienen de fuera, que muchas veces son los que más bien quieren venirnos a ayudar. Pero eso sí, de afuera, o es que fueron los reptilianos en otras épocas. Miren, déjense de historias novelescas. Aquí somos nosotros los que estamos haciéndonos el daño. Hemos malinterpretado estas cuestiones de los reptilianos, porque esta cuestión de la cola, de Satán y del diablo, y ya creemos que hay lagartos por ahí afuera, ¿no? Por Dios. Y eso lo dice uno, lo repiten 2, lo repiten 10, lo repiten 100, y ya todo el mundo está generando una historia en relación a eso, que la verdad, pues, con todo respeto, nosotros respetamos las ideas que puedan tener cualquier otras personas, pero creo que no hay que hacer, hay que irse a cosas concretas en la vida.
y no andar en esas historias novelescas que lo único que hace es como distraernos, ¿no? Es que la culpa lo tienen los gobiernos, es que la culpa los tienen los Illuminati, es que las culpas, y todos tienen la culpa de todo y que estamos así de mal. Y tú, con tu buena cubeta de cerveza, para adentro, ¿no? Pero mira, y es que el gobierno, y si no hubiera ganado, y es que están corruptos, y uno, cubetazo. ¿De qué sirve eso, mis queridos amigos? Que el mundo esté como esté, así está, porque así estamos nosotros. Empecemos a cambiar nosotros. El mundo tendrá muchas cosas que no nos gustan y que no están bien. Pero ¿saben qué? Estar viendo solo lo malo no nos va a hacer mejores personas, en el sentido cuando miramos afuera. ¿Por qué no empezamos a mirar lo que tenemos de malo adentro para sacar lo bueno? Por decirlo de una manera más sencilla, ¿no? ¿Qué produce el alcohol? ¿Qué enfermedades? Bueno, esto creo que ya es más conocido. Cirrosis al hígado, todo tipo de enfermedades cardiovasculares, anemia, el cáncer. Puede producir problemas ya también de demencia, porque el cerebro lo trastocamos, como decimos. Osteoporosis en los huesos, falta de calcio, se nos van, o sea, ya luego de cualquier cosa se nos rompen los huesos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es algo que duele decirlo, ¿no? Es algo que se ha vuelto normal, natural. ¿Y qué es lo que no percibimos? Repetía al inicio de la conferencia que no importa en qué dosis, el veneno si va entrando de a dosis pequeñas, igual luego nos quedamos intoxicados. Esa famosa copa social, ese nada más tomo cuando me invitan en una fiesta. Mis queridos amigos, ¿qué está pasando? ¿Qué hay detrás del alcohol, este demonio del alcohol? ¿Qué es lo que hace alcohol? Déjenme decirles. Dice, estos átomos del enemigo secreto, semejantes a microscópicas fracciones de vidrio, con el devenir del tiempo y entre tanta ebriedad muy sutil y disimulada, se van incrustando dentro de las células vivas del organismo humano. ¿Y cómo se traduce? Que este demonio se apodera de nuestra voluntad. Por eso muchas veces alguien dice, no, es que yo quiero meditar o no puedo, quiero transmutar y no tengo fortaleza en la transmutación, o quiero cambiar mi forma de pensar y me deprimo muy rápido. Es porque estamos envenenados por este demonio, porque seguimos tomando nuestras copitas, en pequeño, en mediana o en grandes cantidades. Mis queridos amigos, con este demonio no hay tratos. Tiene que ser definitivo. Cero alcohol, mis queridos amigos. Si no, él toma, el guste o no nos guste, el control de nuestras vidas. Esto es algo delicado. Es delicado porque en una sociedad donde todos toman alcohol en pequeñas, medianas o grandes cantidades, y vamos a una fiesta y te ofrecen una y tú dices que no, vas a quedar mal. Bueno, pues podrías hacer como decía el mismo maestro Samael, claro que sí, mano, te tomo la copa, por donde no me ven la tiro y ya. Y así no hago sentir mal al invitado y se acabó, ¿no? Por último, ¿no? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Nosotros no estamos promoviendo ir en contra de las personas que toman. Nosotros respetamos y a veces nos toca ir a alguna fiesta, a algún lugar, pues ahí las personas que quieran tomar, toman, nosotros simplemente no tomamos y punto, y se acabó, ¿no? Pero claro, para nosotros luego es difícil, ¿no? Si hay alguna pregunta. Sí. Preguntan cómo ayudar a una persona con alcoholismo. ¿Cómo ayudar a una persona con alcoholismo? Lo primero que hay que para ayudar a una persona con alcoholismo es que se dé cuenta que es alcohólico. Eso es lo que siempre nos han dicho. Si esta persona no acepta que es alcohólico, va a ser muy difícil.
O sea, es que habría que ahí hacer un trabajo ya más de fondo. ¿Por qué hemos caído en el vicio del alcohol? ¿O por qué tomamos esa copa social? ¿Por qué nos dejamos llevar por las apariencias? Ahí tendríamos que empezar por las conferencias de lo que es la personalidad. ¿Por qué vivimos con tantas, vamos a decir, agujeros emocionales? ¿Qué es lo que nos duele? ¿Qué es lo que nos falta? Si empezamos por ahí, podemos ayudar a las personas. Y definitivamente una persona alcohólica no la vas a poder dejar de la noche a la mañana. El alcohol va a tener, si el alcohol entró en dosis que fue aumentando y luego se intoxicó, luego el cuerpo lo está necesitando el alcohol, incluso se enferma si no toma el alcohol. Entonces hay que ir bajándole, igual que el veneno, ahora la dosis de más a menos hasta que se elimine. Por ahí tenemos alguna receta que da el maestro muy interesante para ayudar a dejar este vicio. Ahorita lo vamos a mencionar, pero la mejor ayuda que primero podemos hacer una persona es ver emocionalmente y psicológicamente por qué esta persona es alcohólica, qué es lo que le falla. ¿Sí? Sí, también comentan que mencionabas del cigarro, que si también el cigarro tiene otro demonio. La nicotina, ¿no? Pero en esta cuestión desconozco para qué me voy a inventar aquí un nuevo demonio si no sabemos. Pero todos los vicios están asociados a demonios que llevamos adentro también. Obviamente que la nicotina es un adictivo al cuerpo, y esta nicotina nos hace también mucho daño, ¿no? Y claro, sobre todo a los pulmones. Pero ¿por qué necesito el cigarro? Muchas veces es cuestión de una pose, una ansiedad que no puedo controlar. Entonces nosotros buscamos como un paliativo fácil en vez de enfrentarlo, porque una persona come a veces en exceso o los dulces cuando está nervioso o está nerviosa la persona, porque es un descontrol de sus 5 centros, y busca satisfacer o calmar esa sensación que de alguna forma no hemos visto, que hay por ahí algún trauma o complejo, a lo mejor hay también culpas, iras reprimidas. Muchas veces por nuestras creencias o nuestra religión reprimimos nuestras violencias mentales o físicas. No significa que uno tenga que liberar eso, sino que cuando uno reprime sin comprender, esa represión lleva luego a una carga emocional que intenta de alguna forma desahogarla, ¿no? Y pues bueno, por último dices, prefiero desahogarla comiendo un pastelito que no dándole una torta al vecino, ¿no? Por decirlo de una manera muy simpática, ¿no? Por último, pero bueno fuera que ni le diéramos la torta a nadie, ni comiéramos en exceso y tuviéramos la capacidad. Por eso repito, la educación, nadie nos ha enseñado lo que se conoce como la transformación de impresiones. Al no saber transformar impresiones en nuestra vida, las impresiones se vuelven indigestiones psicológicas que intentamos resolver con los vicios o el mismo alcohol que te desinhibe o te relaja, entre comillas. ¿Por qué no aprendemos a meditar? Incluso les voy a decir, les va a salir más barato. ¿Cuánto cuesta una botella de un buen vino o de alcohol, no? Pues les va a salir más barato hacer una buena meditación y van a ver cómo se relajan re bien y aflojan todos sus músculos, incluso solo aprendiendo a respirar. Les voy a decir, hasta es más barato. Más barato. ¿Cuánto dinero a veces no mina el hogar de tantas familias este vicio terrible? Porque este demonio no tiene reparo. Él busca destruirnos, acabarnos en todos los sentidos, ¿no? Bueno, como decíamos, este demonio incluso se menciona que el alcohol en la rueda del samsara
es una rueda de los tristes destinos. Está, simbólicamente se dice que está lubricada por alcohol el centro de la rueda, ¿no? Esto es algo como muy simbólico, que significa que te va a hacer girar y girar y girar, evoluciones, involuciones, evoluciones, involuciones, lubricada por este demonio del alcohol. Pero no pasa nada, ustedes tranquilos, llegan tomando sus copitas. Cuando vayan a los infiernos y les digan, oigan, pero yo aquí no, yo iba para arriba, no, pues ustedes con sus copitas aquí abajo. Pero no, mire, que era social, con sus copitas aquí abajo, aquí lo llevé. A ver cómo le va, a ver cómo le gusta. Porque en su momento, cuando bajamos a los mundos infiernos, cuando ya se nos acaban nuestras oportunidades, nos despiertan la conciencia y somos conscientes de que estamos abajo. Es más, incluso cuando un desencarnado deja su cuerpo, sigue en sus cantinas, en sus vicios, repitiendo lo mismo después de muerto. Eso es terrible, ¿no? Es algo que podría decir que nos ha tocado constatar en alguna ocasión, verlo, ¿no? Es terrible, lo menciona también el maestro Samael, ¿no? Y dicen que son bebidas más fuertes y más embriagantes todavía las que hay allá abajo. Ay, alguno dirá, pues está mejor, ¿no? Pues qué padre, bueno. Allá cada quien, o sea, todos tenemos libertad. Pero, ¿saben qué? La libertad tiene que partir de conocimiento. Si tu libertad es porque todos lo hacen, tú estás siendo una víctima, no eres libre. Nosotros les invitamos a que sean libres y luego decidan a dónde se quieran ir. Nadie, ese es el libre albedrío. Todos tenemos el libre albedrío de decidir. Tanto el que se quiere embriagar, se quiere ir, como el que también dice, oye, yo no quiero y quiero hacer una vida. Nos tenemos que respetar. No se trata de, como en la época de la Inquisición, los infieles, los pecadores a la hoguera, todos los alcohólicos a la hoguera. Así dirían en la época de la Inquisición. Imagínense ustedes. No, señores. Qué terrible realidad, ¿no? La libertad de la decisión, tanto para lo bueno como para lo malo. Claro, muchas veces nuestra libertad para lo malo implica que dañamos también a otros. Y eso produce karma. Y más dolor en nuestras vidas. Eso es lo que a veces no hemos entendido, ¿no? Y otro aspecto también importantísimo de entender del alcohol y del demonio algol. Si uno está queriendo, ustedes están en estos estudios y están queriendo trabajar sobre algún defecto y han logrado, ya este defecto ya me costó, pero en esta faceta, en este nivel ya me lo pude quitar. Porque ya lo medité y me costó y lo quité. Cuando uno toma una copita, ¿qué hace este demonio? Te lo revive otra vez. ¡Qué mala broma!, ¿no? El demonio algol te revive otra vez tus defectos. Señores, esto es, nosotros les queremos dar conocimiento, no les queremos decir ni lo bueno ni lo malo, crean o no, porque te abre los chakras del bajo vientre y te conecta a los mundos infiernos y te vuelve a revivir y te vuelve ese defecto que tú estabas queriendo trabajar, te lo vuelve a activar. Pues oye, tanto que me había costado eliminarlo, meditarlo y sufrirlo, y chin, por una copita que me ¡bam!, otra vez para arriba. Pues mis queridos amigos, esto es algo que tenemos que reflexionar. Hay otro texto en el Apocalipsis de San Juan, acuérdense, que habla de la mujer. Dice, esa mujer del Apocalipsis de San Juan, vestida de púrpura escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, que tienen en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia, de su fornicación bebe alcohol. Esa es la gran ramera cuyo número es 666 en el Apocalipsis. Por si les quedaba dudas, ¿no? Sigan bebiendo de la copita de oro. Sigan bebiendo de las joyas, de los lujos, porque muchas veces el alcohol está no solamente en la taberna
o en la persona que está embriagada en la calle y tirada. Están a veces en los lugares más elocuentes y llenos de dinero y todo parece, porque así está escrito en el Apocalipsis, dice perfectamente, piedras preciosas y de perlas adornados, ese cáliz de oro, todos asombrados, todos rinden culto al alcohol, a la bestia, al 666, mis queridos amigos. Y todos felices, embriagándose y yéndose a los infiernos. Pero felices. Y qué padre, y qué risa. Mis queridos amigos, estamos engañados, estamos dormidos. Eso no es la felicidad. Es un momento de placer nada más, como al famoso Pinocho, cuando se convierte en burrito, todos ahí en la noria, volviéndonos todos como borricos. Ese es el 666, ese es el que está dentro de nosotros. No lo busquen afuera, no lo busquen en un presidente en ningún país, no se necesita, está dentro. La humanidad, estamos cada vez cayendo más bajo, aparentemente subiendo en las grandes tecnologías, pero Dios mío, está pasando cada cosa, está viendo cada abuso a los derechos humanos en todos los países, en otros más, en otros menos. No es posible que los humanos seamos así de crueles, y somos así porque todos estamos con la copa mal comprendida, que tendríamos que levantar la copa de la transmutación y levantamos la copa de la embriaguez y de la fornicación. Esa es nuestra herencia, eso es lo que queremos para nuestros hijos. Yo sé que a algunos a lo mejor no les va a gustar la clase, están en su derecho y pues es correcto, ¿no? Yo creo que cada uno puede opinar y ver lo que considere mejor para su vida, pero creo que valdría la pena que uno lo investigue. Investigue el alcohol. Solo médicamente es un veneno letal para el cuerpo. Espiritualmente, cualquier intento de avance espiritual te lo va a echar abajo, porque te va a revivir tus propios defectos y ese demonio se va depositando en tus células y va a ir controlando tus 5 centros, con lo cual, mis queridos amigos, no hay de otra sopa, como se dice popularmente. O muere, o dejamos este vicio, o lo dejamos a como dé lugar. Nosotros consideramos que es importante concientizarnos. La gnosis nos enseña técnicas que nos podrían restaurar. Por ejemplo, lo hemos mencionado, la meditación. Aprender luego a través de la retrospección y de la autoobservación, descubrir cuáles son nuestras debilidades, miedos, traumas. Tengamos la fortaleza luego de enfrentarlos y pedir al ser de cada uno de ustedes. ¿Por qué no? Cada almita dentro de nosotros tiene un padre. Uno diría, es que padre solo hay uno. Es que Dios hay solo uno, pero está multiplicado por todos los que somos. Tú te conectas a tu Dios interno y te conectas a Dios, así de simple, ¿no? Algunos dicen, no, es que solo existe un Dios. Sí, es cierto, solo existe uno, pero multiplicado por muchos, porque todos somos una partícula de Dios. Conectémonos a nuestro Dios interno y nos conectaremos a ese Dios, a como le queramos decir, o sea, cada quien con su creencia, con lo que tenga más fácil de sentir su espiritualidad. Yo creo que entre creencias no hay competencias, todas buscan la unión del hombre con su parte más sagrada o divina, su parte más energética. Podríamos hablarlo de 1000 nombres, de 1000 maneras. Yo creo que esto es lo maravilloso, cuando aprendes a ver que en todos hay esa magnificencia de Dios encerrada desafortunadamente en ¿saben qué?
en la ignorancia. Si dejáramos de ser tan ignorantes, no comeríamos de la sopa que seguimos comiendo. No seguiríamos haciendo las mismas tonterías. Claro, ahorita ya nuestro cuerpo está habituado y vamos a tener que ir haciendo, ahora sí, quitándole poco a poco el alimento. No podemos quitárselo de golpe, ¿no? Poco a poco hay que estar haciendo este trabajo, pero continuo. Cualquier cambio radical, si no estamos preparados, va a ser luego contraproducente. No digo que a veces se pueda. Lo que digo es que si no estamos preparados, ¿sí? Conocemos personas que por una situación de un choque consciente muy fuerte, de algún accidente o situación, dejan el alcohol de la noche a la mañana, pero se requiere también una motivación espiritual muy fuerte, ¿no? Que contrarreste ese vacío, ¿no? Y por otro lado, da pena que nosotros hablamos de educación y de falta de educación cuando muchas veces en las universidades y escuelas es en donde se aprenden estos vicios también, ¿no? Que se está viendo eso actualmente, ¿no? Sí, claro, es comentar Marisa, ¿no? Necesitamos un choque muy fuerte para hacer este cambio. No lo esperemos, ¿no? Hagámoslo por nosotros mismos. O también muchas escuelas, universidades, ahí es donde se aprenden los vicios, donde deberíamos tener lo contrario, ¿no? Y les voy a mencionar, sí. ¿Qué aconseja el maestro Samael? Bueno, el maestro Samael tiene una conferencia al respecto en el libro del Misterio del Áureo Florecer. Aquellos que la quieran leer, ahí lo tienen, justamente al respecto. Pero también el maestro habla de algunos tratamientos de medicina en su libro de Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica. Son unas pequeñas fórmulas que da. Dice que uno puede tomar un huevo o 2 huevos de tecolote, los frita y se los da a comer a la persona que tiene el vicio, ¿no? Y eso le puede ayudar a quitar su vicio. Repito, esto tendría que ser acompañado de, obviamente, una desintoxicación progresiva, la alimentación, etcétera, etcétera. Otra fórmula también que menciona es moler el corazón de un sopilote. Dice que se pulveriza el corazón del sopilote. Antes de pulverizarlo, primero se va a secar al sol. Y luego, ya cuando está seco y se pulveriza, esos polvitos se le echa en una bebida para que la tome en la persona, ¿no? En cuestión. A lo mejor este procedimiento lo puede hacer en varias ocasiones, pero repito, estos remedios que da el maestro son como ayudas, pero no es que sea como ya te curaste, ¿no? Yo creo que va mucho más de fondo. Si la crisis o el vacío por el cual alguien cayó en el vicio del alcohol no se cura, miren, ni 1000 remedios nos van a sacar del vicio, o a lo mejor nos sacan de un vicio y luego nos vamos a otro, ¿no? No, pues ahora ya no toma, ahora ya fuma, o ahora ya se droga. Dices, pues ¿por qué? Es que claro, el problema no es solamente quitar el vicio, sino ver cuál fue la causa por la que caímos en ese vicio. Y discúlpenme, el alcohol en pequeñas, medianas o grandes cantidades es un vicio, no hay de otra. Es una droga y es veneno para el cuerpo. Por eso cambiar la mentalidad yo sé que a veces cuesta, porque hoy en día es muy común y es un acto hasta social, ¿no? La copita. Pero mis queridos amigos, se están drogando. Ustedes ven, como decía el maestro, un marihuanero ahí en la calle, pues que ustedes cuando toman su copita están en el mismo nivel. Discúlpenme que se los diga así, estamos en el mismo nivel, nos estamos drogando. Porque si necesitamos esa copa es porque no somos capaces de desinhibirnos o de tener la voluntad de vivir sin la necesidad de ese estímulo adictivo, porque es una droga que no es que dijéramos es tóxico, el cuerpo no lo quiere. Entonces, ¿para qué le hacemos ingerir algo que para el cuerpo es tóxico, es veneno?
Entonces, visto desde ese ángulo, desde esa perspectiva, empezamos a darnos cuenta que, caramba, las tradiciones, el tiempo y la sociedad, cuesta. Sabemos que, repito, sabemos que no es fácil. No estamos aquí para hablar en contra de nadie, ni condenar, ni nada de nada. Sabemos que no es una situación mundial que se vive, pero mis queridos amigos, necesitamos concientizarnos. Ustedes, si tienen algún familiar, amigo en estas condiciones, no lo maltraten, no le arriñan, no le digan, mira que tú, que allá. Intenten ayudarlo, darles la gnosis, enseñarles a meditar, a buscar por qué tienen sus problemas, por los que se alcoholizaron. Enséñenle lo que es la transformación de impresiones. Lejos de condenar a nadie ni de juzgar, al contrario, tenemos que tener amor por las personas, pero no va a ser que por querer ayudar y darle amor acabe yo también en la copa, ¿no? Porque bueno, pues ahora sí que estábamos buenos, ¿no? O aquel que se va al antro a ahogar sus penas. Hay una anécdota del maestro muy, se las voy a mencionar, muy interesante, de sus vidas pasadas. El maestro Samael, el que gracias a él ahora nosotros conocemos una gnosis más profunda, no fue el primero ni será el último que hable de estas enseñanzas, ni tiene la exclusividad. El maestro tuvo que hacer esta labor y fue una gran labor porque pues entregó el mensaje de la alquimia, ¿no? Esto ningún maestro lo había hecho público. Bueno, a él le tocó. Pero bueno, él cuenta que él pues también parte de cero, ¿no? Él cuando iniciaba era un maestro caído. Incluso en sus vidas pasadas andaba de borracho, se puede decir. Y en una de esas menciona, no sé si fue conoció, creo que fue a Caliostro. Y Caliostro dice que lo quiso ayudar al maestro Samael a salir en esa existencia, en esa vida, no estoy hablando de esta, sino en pasadas existencias. Y claro, lo invitó a su casa, el maestro fue, para no hacer la historia muy larga, y le hizo ver al maestro que él era un bodhisattva caído, que él estaba muy mal y que tenía que volverse a levantar. Porque claro, Caliostro lo había sacado, como quien dice, de la borrachera de la taberna. Que claro, el maestro dice que recuerda en esa existencia que fue tanto su dolor y tanto la amargura que sentía por lo que estaba haciendo, que se fue otra vez a la taberna a embriagarse. Entonces, pues parece ser que esa existencia no logró levantarse el maestro. Imagínense, y era el maestro Samael en esa existencia, ¿no? Dice que en esta salió de todos ese tipo, tuvo que luchar contra todos esos demonios. Por eso él habla tan, vamos a decir, severamente. Dice, miren, con el demonio del alcohol no hay trato, o sea, cero alcohol, no puedes, porque por poquito que estés ingiriendo te estás envenenando, o sea, tú mismo te estás echando tierra encima, si estás en estos estudios tú mismo te vas a echar tierra encima. Esto es algo importante, ¿no? Si algo no nos va bien en la vida, créannos que sí, por ahí tendríamos que hacer un cambio, no queda de otra. ¿Alguna otra duda, pregunta? Híjole, parece que el tema, pensábamos que se iba a quedar corto, pero más bien que iba a durar poco, pero más bien nos quedamos cortos en todo lo que se podía mencionar al respecto. Esperamos que esto sirva de ayuda, también de motivación. Si uno quiere, puede. Como comentaba Marisa, se comenta de una persona que sucedió algo muy fuerte en su vida y fue un cambio radical, ¿no? Pues nosotros hagamos ese cambio y tomemos el control de nuestra vida, ¿no? Muchas gracias a todos. No sé, ¿alguna otra pregunta? Preguntaban así rapidito que si solamente hasta que se elimine el ego entonces se elimina el vicio. Entonces comento que se elimina el vicio físicamente, pero se medita el ego toda la vida, ¿no? Claro, sí. Una cosa es que tú ya no tomes la bebida, pero no significa que a lo mejor por ahí algún defecto del vicio todavía exista. Pero por lo menos ya no estás alimentando a ese demonio y ya puedes ir a por él, ¿no? Con la transmutación.
con la transmutación. Acuérdense que la conferencia inicia justamente hablando del Dionisio, que es el dios del vino no fermentado, en el sentido de la transmutación. Necesitamos transmutar, beber del vino de la transmutación, no del alcohol. Bueno, pues gracias a todos. Esperamos que sea de ayuda y pues muchas gracias nuevamente por su asistencia. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.